Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir. Un saludo para todo el mundo. También quiero mandar un saludo muy especial a todos los que nos están viendo por streaming y los que nos terminarán viendo por nuestro canal de YouTube, que este tipo de charlas suelen ser muy exitosas. Estamos, desde el Instituto de Física Teórica, estamos muy contentos de volver a organizar este ciclo Física Fundamental. Llevamos ya varios años, 5 o 6, haciéndolo. Así que estamos muy agradecidos también a la Residencia de Estudiantes por ofrecerse nuevamente a albergarlo para que sea tan exitoso y funcione también como todos los años. Muchas gracias por asistir. Es muy agradable ver que, a pesar de que los llevamos haciendo mucho tiempo y uno diría que hemos hablado de todos los temas habidos y por haber, sigue habiendo muchas personas interesadas en acercarse aquí y saber un poquito más sobre la física fundamental, que es la gran pasión que nos mueve en el instituto. Nosotros tenemos muchas actividades de divulgación y hemos repartido algunos trípticos con información sobre actividades de divulgación que hacemos y nos encanta, nos gusta mucho hacer este tipo de charlas. Animo a hacer muchas preguntas, ¿de acuerdo? Quizá no interrumpiendo continuamente al ponente, pero después de la charla habrá un tiempo para hacer preguntas. Y sin más adición voy a pasar a presentar la sesión de hoy. Hoy tenemos un día bastante especial porque es una especie de maratón de ondas gravitacionales desde diversos puntos de vista. Y nuestro primer ponente para hacerlo es Tomás Ortín, que está aquí presente. Tomás es un investigador líder mundial en el campo de gravedad, básicamente en todas sus facetas. Relatividad general y sus diversas modificaciones, agujeros negros en diversas dimensiones. Es un experto mundial y tiene de hecho un libro de texto de referencia en el campo de teoría de supergravedad y supercuerdas. Y se dedica a estudiar agujeros negros, teoría de cuerdas, supergravedades en todo tipo de dimensiones espaciotemporales, con todo tipo de supersimetrías, y espero, o creo que hoy se va a limitar a la no supergravedad, sino a la gravedad de Einstein y a describirnos qué es este fenómeno de las ondas gravitacionales. Así que muchas gracias, Tomás, y adelante. Bueno, muchas gracias Ángel, por la presentación. Antes de empezar con lo que es la charla en sí mismo, quería explicar que la charla esta va a ser una charla realmente muy elemental. A lo mejor a alguien le puede parecer decepcionante, pero es un poco el calentamiento para la charla que luego dará Juan. El propósito es presentar los conceptos fundamentales. Entonces me voy a centrar sobre todo en entender conceptos fundamentales, que es lo que nosotros intentamos. Y, bueno, ¿cuáles son estos conceptos fundamentales? Este sería realmente el resumen de los conceptos fundamentales de la charla. Vamos a hablar un poquito de lo que es la relatividad especial, y voy a intentar convenceros de que la relatividad implica la existencia de ondas. Es un hecho que yo creo que al que no se le da suficiente importancia, pero dentro de otras teorías no es necesario. En la teoría de Newton podrían no existir ondas. Podríamos tener un universo sin ondas, pero en un universo relativista es necesario que haya ondas. La segunda cosa que queremos almacenar es que la relatividad especial, si la queremos combinar con la gravedad, nos da una teoría que llamamos relatividad general. Relatividad general no incluye la palabra gravedad, pero sobre todo es una teoría de gravedad. Y como tiene la palabra relatividad, pues va a implicar ondas. Es un poco hacer este diagrama conmutativo, pues solo que las ondas a las que va a llevar como consecuencia de todos los principios, etcétera, es la existencia de ondas gravitatorias. Si las ondas en general son una consecuencia inevitable, las ondas gravitatorias son una consecuencia inevitable de la relatividad general. Y este es un poco el resumen conceptual. Entonces voy a empezar a hablar un poco de la relatividad especial. Hablaremos de la velocidad de la luz. La ley, su constancia, la constancia de la velocidad de la luz es la ley crucial que nos va a permitir ver por qué es nueva la relatividad especial, por qué tiene implicaciones y consecuencias radicalmente diferentes de la teoría de Newton. Vamos a ver que demanda ondas, como he avanzado. Vamos a llegar a la relatividad general, hablaremos algo de los agujeros negros. Y luego vamos a hablar de los detectores de ondas gravitatorias, LIGO y Virgo, y de las colisiones de agujeros negros, que son los eventos que tienen la energía suficiente y las características necesarias para producir estas ondas gravitatorias. Vale, este es el resumen. Y vamos a empezar por la relatividad especial. La relatividad especial realmente es lo que llaman una teoría marco. Es algo que está basado en el principio de la relatividad especial.
Los principios en la física son como los artículos de la Constitución. Son algo, la Constitución de la física serían una serie de principios que todas las leyes, las demás leyes, por muy fundamentales que sean, tienen que satisfacer. Entonces, uno de estos principios, uno de los más fundamentales, es el de la relatividad especial, que enunció Einstein en 1905, y que decía que todas las leyes de la física son iguales para todos los observadores inerciales. Es una clase especial de observadores, es lo que entendemos por el observador que no se mueve, el observador que dice que no se mueve comprueba que las leyes de Newton se satisfacen, etc. Y luego todos aquellos que se mueven con una velocidad constante con respecto a este primero se llaman también inerciales. Hay una ley muy especial, que es la constancia de la velocidad de la luz, y que parece algo, de momento, un poco absurdo. La velocidad de la luz es igual para todos y es igual siempre. Así enunciado parece que no es nada muy revolucionario, pero sí que lo es, porque estamos acostumbrados a que la velocidad de cualquier cosa no sea igual para todos. La velocidad del tren no es igual para el que está en el andén que para el que está subido en el tren, y así sucesivamente. Sin embargo, con la luz esto no es así. Vamos a verlo en un ejemplo gráfico. Vamos a hacer un ejemplo mental, un experimento mental en el que suponemos que la velocidad de la luz es tan solo 100 km por hora. El problema de visualizar las predicciones tan espectaculares de la relatividad especial es que la mayor parte de ellas tienen sentido o se vuelven realmente visibles cuando nos acercamos a la velocidad de la luz. Entonces, para ver cómo son de radicales, es mejor ponerlo a una velocidad mucho más cercana a nuestra experiencia diaria. La velocidad de la luz es algo que no experimentamos. Para nosotros casi se propaga instantáneamente. Entonces vamos a suponer que es 100 km por hora solo, y vamos a imaginarnos que estamos al lado de un semáforo y ahí hay una ciclista que se desplaza a la cuarta parte de la velocidad de la luz. Hay un automovilista que va a la mitad y el rayo de luz que sale del semáforo, en el momento que se pone verde, se desplaza a la velocidad de la luz. Y vamos a complementarlo todo esto con un guardia urbano que está al lado del semáforo. Entonces, en el momento en que parte el rayo de luz, se pone verde, salen el ciclista y el automovilista, y esto es lo que ve el guardia urbano. Pasa una hora de su reloj y dice, bueno, la ciclista está a 25 kilómetros de distancia, el automovilista a 50 y la luz a 100, porque la luz va a 100. Sin embargo, para la ciclista, y de acuerdo con el principio que hemos dicho, la luz también va a 100 con respecto a ella, porque va a 100 km por hora con respecto a todo el mundo. Entonces, para ella pasa una hora, mide con su reloj, que mide su tiempo propio, y dice, bueno, me he desplazado 25 kilómetros, pero la luz está a 100 kilómetros de mí, porque se desplaza a 100 kilómetros por hora con respecto a mí. Luego tiene que estar así. Para el automovilista todavía esto es más exagerado. Él ha recorrido 50, cuando mira su reloj, el rayo de luz ha recorrido 100 con respecto a él. Bueno, claramente la consecuencia de esto es que cada uno tiene una regla y un reloj diferente, se llama reloj el tiempo propio, lo que mide cada uno, que no son iguales, es a lo que nos referimos con relatividad, lo que mide cada uno de ellos, que la diferencia entre ellos es mayor cuanto mayor es la velocidad relativa, y que con respecto a la luz, la velocidad relativa siempre es c, y nunca vas a poder alcanzar esta velocidad. ¿Por qué? Pues porque la luz siempre va a ir 100 km por hora por delante de ti, hagas lo que hagas y vayas a la velocidad que vayas. De manera que esa velocidad es máxima, nunca la vamos a poder alcanzar. ¿No? Si alguien se ha preguntado por qué llevo dos relojes, es porque este mide el tiempo propio de esta mano y este el de esta. Como se mueven de maneras diferentes, no van a coincidir, aunque dudo que la precisión de estos relojes la pueda medir, pero somos capaces de medirla en otras situaciones en que las velocidades son mayores. Bueno, vamos a ver más consecuencias de esto. Hemos dicho que medimos tiempos y distancias diferentes. Lo importante es que esto no es completamente aleatorio, sino que lo que mide uno y lo que mide otro está relacionado por unas reglas muy precisas, de manera que hay una realidad objetiva y lo único que vemos aspectos diferentes que somos capaces de relacionar. Las cosas no son absurdas, ¿no? Otra consecuencia es que podríamos congelar el tiempo si queremos. Para el guardia, el reloj del automovilista va más despacio que el suyo, porque cuando el automovilista mira su reloj y para él ha pasado una hora, para el guardia ha tenido que pasar más, porque el rayo de luz está mucho más lejos.
con la ciclista es un poco menor, pero cuanto más se acerca uno a la velocidad de la luz, más despacio va ese reloj para el guardia. Entonces, si fuésemos capaces de acelerar algo a las velocidades muy próximas a la de la luz, veríamos que el reloj de ese algo, de ese automovilista, está prácticamente parado. Las partículas elementales, cada una tiene su propio reloj, que mide su tiempo propio, y es en el que se mide, por ejemplo, la vida media de esas partículas. De manera que si la vida media es un cierto tiempo, está medido en ese sistema de la partícula. Si las aceleramos mucho, para nosotros esos relojes van a ir muy despacio, y una partícula que se desintegraría en millonésimas de segundo puede estar ahí almacenada, moviéndola a velocidad de la luz, como se hace en anillos de aceleradores, prácticamente indefinidamente, si lo aceleramos de manera suficiente. Eso es casi equivalente a congelar el tiempo. Hemos dicho que nada puede viajar más rápido que la luz, pero esto se refiere también a más cosas que objetos físicos sólidos, las señales, la información. Nada puede moverse a más velocidad que la luz. Y eso nos lleva a una consecuencia a la que creo que es interesante, que es que no existen los sólidos rígidos. Bueno, no existen, ¿por qué? ¿Qué es un sólido rígido para nosotros? Es algo que cuando lo movemos, a pesar de que empecemos a moverlo por una esquina o lo que sea, lo giramos, hacemos lo que sea, y las distancias relativas entre distintos puntos, distancias y ángulos, se conservan todo el tiempo. Esto no puede ser así, es imposible. Si pensamos, aunque pensemos que un jugador de billar, cuando empuja el palo por una punta, la otra punta se está moviendo instantáneamente, esa es nuestra experiencia porque la distancia es corta, pero eso tiene que ser falso, porque si ese palo de billar midiese 300.000 kilómetros, quiere decir que si yo le doy en una punta y se mueve instantáneamente al otro lado, porque esto es rígido, estoy siendo capaz de transmitir señales instantáneamente, a más velocidad que la luz, porque tendrían que tardar al menos un segundo en llegar a la otra punta. Son señales porque si le doy, en vez de moverlo así, le doy golpecitos, y hay alguien en la otra punta, puede detectar estos golpecitos y transmitir un mensaje en Morse, y estaría violando este principio. Luego no puede ser rígido, y entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Lo que pasa es realmente que si doy un golpe, seguramente se comprime esta parte del palo de manera muy rápida y muy leve, y esa onda de compresión, como las ondas de sonido que producimos al hablar, se propaga a lo largo del palo. Pero no puede ser de otra manera, no puede ser instantáneo. La cosa es que esto es cierto para los materiales, pero también es cierto para cosas inmateriales, en las que no solemos pensar, como por ejemplo el campo eléctrico que produce una carga. Estamos acostumbrados a pensar, nos enseñan la ley de Coulomb, tenemos una carga positiva, el campo eléctrico va disminuyendo cuando más nos alejamos de la carga, y lo que normalmente pensamos es que si movemos esta carga hacia adelante, todo este conjunto de flechas se desplaza en bloque hacia adelante, de la misma manera. Fijaros que eso no puede ser así. Si eso fuese así, alguien que estuviese a una cierta distancia podría de nuevo recibir mensaje de nosotros simplemente moviendo una carga y detectando cómo cambia el campo eléctrico a una cierta distancia, la que sea. Se estarían transmitiendo señales instantáneamente. ¿Qué es lo que en realidad va a pasar? Bueno, lo que pasa, para empezar, es que no solo existe la ley de Coulomb, existen más leyes del electromagnetismo que nos dicen cómo cambian los campos eléctricos cuando las cargas se mueven. Esto es importante y volveré sobre ello más adelante. Esas leyes nos dicen que si la partícula que produce el campo, la que porta la carga, se mueve hacia adelante, muy cerca de la partícula, evidentemente el campo ha aumentado. Pero un poquito más acá, vamos a pensar que es 100.000 kilómetros o cualquier distancia realmente relevante, aquí todavía no ha llegado la señal, no se han podido enterar de que la partícula se ha movido, porque esta señal, esta información se tenía que trasladar de aquí a aquí a una cierta velocidad. Entonces, si lo fotografiamos en un determinado instante, veremos que aquí ha aumentado, pero que aquí todavía es exactamente lo mismo, y no se ha enterado del campo. Ahora lo volvemos a mover hacia atrás, y lo que va a pasar es que, evidentemente, muy cerca el campo es grande, va disminuyendo, pero este aumento del campo que andaba propagándose hacia adelante ha seguido propagándose. Todavía no ha llegado aquí, pero se ha propagado. El efecto es que si repetimos esto, el cambio no se nota, pero repetimos esto muchas veces, vamos produciendo una onda. Vamos produciendo picos de campo que van avanzando y valles de campo que también van avanzando, las dos.
Todo esto es lo que produce una onda electromagnética y son las leyes de Maxwell que incorporan, como un caso muy particular, la ley de Coulomb que todos aprendemos, las que rigen este fenómeno. Lo más importante es que todas las ondas se van a generar y propagar exactamente de la misma manera. Esto no es particular de las ondas electromagnéticas. Si pensamos un poco en el sonido y tal, veremos que estamos haciendo esencialmente lo mismo. Lo único que va a cambiar es la naturaleza de la onda y el medio en el que se propaga. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, ondas de sonido se propagan en medios materiales, pero es exactamente el mismo fenómeno. Bueno, hemos dicho, no existen sólidos rígidos, ni existe tampoco nada rígido. Una de las consecuencias de esto es que el mundo es mucho más elástico y más deformable en todos los sentidos de lo que creíamos. La última consecuencia sabemos que es que la masa y la energía son lo mismo, aunque sobre esto ya probablemente lo sabéis todo, así que no voy a hacer mucho énfasis en ello. Entonces, hemos dicho que las leyes del electromagnetismo satisfacen el principio de relatividad general. Una consecuencia de las leyes del electromagnetismo es la constancia de la velocidad de la luz, de manera que hemos coginado este principio para que esté de acuerdo con eso. Hemos dicho todas las leyes tienen que cumplirse igual, y en particular esta de la luz, luego todas las del electromagnetismo también lo van a ser. Pero claro, hay más leyes en la física. En la época en la que Einstein formuló el principio de relatividad especial, la otra gran ley fundamental de interacción que se conocía era la ley de la gravitación universal de Newton. Os recuerdo un poquito las características de esta fuerza. Sabemos que actúa atractivamente entre objetos que tienen masa, decrece con el cuadrado de la distancia. Algo en lo que se hace menos énfasis es que es realmente la más débil de todas las fuerzas, a pesar de cómo la experimentamos. La fuerza con la que se atraen el electrón y el protón de un núcleo, electromagnéticamente, es 10 a la 39 veces más intensa que como se atraen gravitatoriamente. O sea, realmente es muy poco. Sin embargo, gobierna el universo porque podemos juntar masa positiva, que no se repele, siempre se atrae, y llegar a grandes cantidades que suman, producen una fuerza resultante muy grande. Mientras que en general no podemos juntar grandes cantidades de carga eléctrica del mismo signo y que resulten en una fuerza muy grande. Desde luego no a las escalas astronómicas. En general la materia en el espacio va a ser esencialmente neutra, va a tender a atraer cargas de signo opuesto, cancelarse, y en general va a ser neutra o neutra a las escalas que nos interesan. Finalmente, y lo que nos interesa ahora es darnos cuenta de que esta teoría está incompleta desde el punto de vista de la relatividad especial. No nos va a decir qué hacen las masas cuando se mueven. Todo el mundo interpretó que lo que pasa es que, bueno, el campo gravitatorio, que sigue una ley parecida a la de Coulomb, se desplaza en bloque cuando uno mueve la masa. Pero ahora sabemos que eso no es posible. Eso contradice al principio de relatividad especial. No puede ser así, entonces es una ley que está en contradicción con este principio. Como las leyes de Maxwell funcionan extraordinariamente bien y el principio de relatividad especial funciona exactamente también muy bien, realmente lo que hay que cambiar es la teoría de gravitación. Esta teoría, el cambio de esta teoría por otra que satisface de alguna manera el principio de relatividad especial, fue formulada por Einstein y por Hilbert en 1915. No me voy a poder extender demasiado sobre la teoría y las peculiaridades. Realmente es algo que supera la relatividad especial, por eso se llama relatividad general. Pero a todos los efectos podemos entenderlo como el resultado de intentar integrar en una única teoría marco la gravedad y la relatividad especial. El hecho de que realmente esta teoría va más allá se refleja en que viene acompañada de su propio principio, que hay que añadir a esta constitución de la física, y que es el principio de equivalencia. ¿Equivalencia de qué? Bueno, de la gravedad y la inercia. Vamos a ver cómo son equivalentes o no. Normalmente esto se suele formular como que si vino Galileo, se atribuye a Galileo, pero normalmente, aparentemente lo hizo Simon Stevin. Bastante antes, Galileo simplemente tiraba cosas por planos inclinados y Newton se dedicaba a los péndulos, pero todos ellos lo que comprobaban es que los objetos se mueven exactamente de la misma forma en un campo gravitatorio cuando no hay más fuerzas que la gravedad involucradas. Eso es básicamente lo que dice. Vamos a ver cómo esto es equivalente, hay equivalencia entre gravedad e inercia, ¿vale? La formulación es esta. Para cualificar esto de que realmente dice todas las cosas quedan igual, habría que fijar
iguales condiciones iniciales, las soltamos las cosas al mismo tiempo, las dejamos caer y seguramente quitamos el aire. Entonces, un experimento en el que esto se hace fue hecho por los astronautas de una de las misiones Apolo en la Luna, donde no hay atmósfera. Entonces, es un vídeo muy corto el que voy a poner. En él el astronauta explica que están ahí gracias a una persona que, en particular que se llamaba Galileo, que había dicho que todas las cosas caían igual, y entonces iban a hacer el experimento en la Luna. Iban a tirar, va a dejar caer un martillo y una pluma que dice que es de halcón, porque la nave que ellos tienen se llama Falcon también, lo deja caer a la vez y va a comprobar si se satisface. Vale, es un vídeo muy divertido. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. El experimento se puede repetir en condiciones mucho más controladas. La NASA tiene unos hilos enormes en los que meten las naves para probar que son estancas cuando se hace vacío en el exterior y que no escapa aire del interior. Entonces, en una de estas naves, de estos hilos gigantes, vamos a ver que han preparado realmente un conjunto de plumas y una masa bastante más gorda, y las van a conectados de manera que se las puede soltar automáticamente desde el exterior apretando un botón. Esto lo vamos a ver y vamos a seguir exactamente si de verdad las cosas caen exactamente igual en el campo gravitatorio, independientemente de su naturaleza, ¿no? Cameras on, 2, 1, release. Exactamente, no había ninguna diferencia, las dos cosas caían exactamente igual, a pesar de que tenían naturalezas muy diferentes. Entonces, ahora nos podemos imaginar que nos tiramos con ellas. Y si nos tiramos con ellas, lo que vamos a ver es que nos vamos a caer exactamente igual. Entonces, estas dos cosas van a estar a la misma distancia de nosotros y sencillamente no vamos a observar ninguna fuerza gravitatoria. Esta es la segunda parte de este principio de equivalencia. De alguna manera puedo eliminar la fuerza gravitatoria si me dejo caer libremente. Esto estáis acostumbrados a verlo en la estación espacial. Normalmente no pensamos que es algo que está cayendo, pero sí es algo que se está moviendo bajo el efecto exclusivo de la fuerza de la gravedad. Todo lo que está dentro, todos los que están dentro. Entonces, aunque no toquen las paredes, todos ellos siguen la misma trayectoria y se están moviendo. Y se están moviendo en línea curva, porque, bueno, si se mueven todos en línea recta parece normal. Esta es la noción de inercia a la que estamos acostumbrados. La noción de inercia es que todo se sigue moviendo en línea recta, de manera que si empezamos moviéndonos a velocidad constante en línea recta, seguiremos haciéndolo y seguiremos a las mismas distancias relativas. Aquí pasa lo mismo, pero no es una recta, es una curva, y las distancias relativas van a seguir siendo exactamente las mismas. Entonces, a todos los efectos decimos, no hay gravedad en la estación espacial. Hay como cerca del 90%, el 85% de la Tierra, porque está relativamente baja. O sea que sí hay gravedad, pero cuando te mueves sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sin enchufar los cohetes, sin tocar las paredes ni nada, solo bajo ese efecto de la gravedad, el efecto es como si no lo hubiera. Esta es la gran observación de Einstein. Puede pensar casos más extremos en que la órbita fuese realmente muy excéntrica. Pues parece una órbita circular y dice, bueno, me lo puedo imaginar que esto pasa, pero si fuese realmente muy excéntrica y hubiese un cambio de velocidad y de dirección muy brusco, los que están dentro no notarían absolutamente nada. Esto nos dice que el campo gravitatorio realmente no es una fuerza ordinaria como las demás. Todas las demás fuerzas actúan de manera diferente sobre cosas diferentes, con cargas diferentes, se comportan de manera diferente.
Vamos aquí a dar un poco el salto de cuál es la consecuencia de todo esto, cómo se interpreta desde el punto de vista de la relatividad general, estas características del campo gravitatorio. La idea, la explicación, es que, bueno, ¿qué hay que nos afecte a todos por igual? Pues a todo lo que existe, el espacio y el tiempo, que es en donde nos movemos. Entonces, la gravedad, si es algo que afecta a todos, tiene que ser algo que puede modificar el espacio y el tiempo, sus características. Entonces, dentro de esta alteración del espacio y tiempo, que es lo que produce la gravedad, vamos a ver, y ahora voy a poner un ejemplo, de que todo podemos interpretar que se mueve en línea recta o en una generalización de lo que entendemos por recta, pero dentro de este espacio-tiempo de medidas alteradas. Lo importante es que se han alterado las medidas, y un espacio-tiempo en el que hemos alterado las medidas lo llamamos normalmente espacio-tiempo curvo, que es algo que resulta un poco confuso. Principalmente hemos alterado cómo medimos las distancias y los tiempos. Lo más importante, de hecho, es el tiempo. Eso es lo que es característico. Muchas veces se representa la gravedad con esta imagen de una lámina en la que se pone una masa y se deforma y el espacio curvo y qué sé yo, pero la parte más interesante es aquella en la que es el tiempo el que se curva. Y entonces aquí vamos a poner un ejemplo. Esta es una longitud, es un ejemplo de movimiento en una dimensión. Este es el tiempo multiplicado por la velocidad de la luz, pero no nos importa mucho. Y esta sería la trayectoria de una partícula que se mueve sin gravedad. Velocidad constante, y eso significa que recorre tiempos iguales, en tiempos iguales recorre distancias iguales. ¿Qué es lo que pasa si ponemos una masa que curve este espacio-tiempo y en particular el tiempo? Bueno, pues una manera gráfica de ver esto es que lo curvamos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues las mismas distancias ahora llevan mucho más tiempo recorrerlas. Esto es el equivalente a movimiento acelerado. Sería equivalente a lanzar una partícula hacia arriba y que fuese yendo frenando por efecto de la gravedad. Sigue siendo una recta en esta especie de espacio, pero como hemos alterado las reglas de medir, pues el efecto es que medimos una deceleración. Esta es básicamente la cosa con la que hay que quedarse. Alteración de medidas, eso es la gravedad. Bueno, si alteramos las medidas de todo lo que hay ahí va a sentir la gravedad, esas medidas alteradas, en particular la luz. Entonces, también la luz lo va a sentir. Esta es una imagen del eclipse solar del año pasado. El primer test de esta relatividad general, de estas ideas, se hizo intentando observar estrellas que estuviesen detrás del Sol. De manera que la luz en general escaparía en una dirección que no veríamos, pero curvada por el Sol la llegaríamos a ver. Aquí no se ve ninguna porque lo que se ve es la corona solar. Ese es uno de los problemas realmente de este experimento, pero hay efectos que son el mismo cualitativamente, son lo mismo, pero cuantitativamente no podemos medir tan bien, que son los de lo que pasa cuando hay una galaxia o un objeto con muchísima masa, mucha más que el Sol. Hay una fuente de ondas electromagnéticas detrás, de distinto tipo, en este caso serán rayos X, porque este telescopio que está en órbita, Chandra, es un observatorio de rayos X, entonces normalmente va a lanzar rayos en todas las direcciones. En esta dirección normalmente no nos alcanzaría, pero se va a curvar por efecto de la gravedad, y entonces, visto desde esta cámara, la posición aparente de la estrella, o del cuásar, o de lo que sea, se va a ver aquí, o aquí, porque este es un objeto muy irregular y realmente va a desviar distintos rayos de luz de distintas maneras. Entonces va a haber muchas imágenes aparentes diferentes, y esto es realmente lo que se ve. Aquí el efecto está clarísimo, es el mismo objeto visto multiplicado muchas veces. Esta es otra imagen de estas lentes gravitacionales. Esto es simplemente para sugerir que lo mismo que en esta copa la imagen de esta vela se ve deformada como un círculo, se ven estas manchas así, no completan el círculo. Bueno, aquí tenemos un objeto que está detrás de un cuásar y está tan centrado que la deformación forma una corona, realmente. El objeto que vemos está difuminado en esta corona y está completamente detrás. Y aquí hay una galaxia que se la ve muchas veces, de la misma manera, se le ve así un tanto curvada, y es otro ejemplo de lo mismo. De hecho, en esta galaxia, en algunas de las imágenes se observa una supernova y en otras no, y es porque la luz tarda tiempos diferentes en llegarnos por un camino que por otro. Todavía estamos esperando a que aparezcan las demás, pero es exactamente la misma galaxia vista en distintos sitios.
Bueno, esta es otra imagen de lo mismo, en la que estas curvas recuerdan a las que se veía en la copa. Bueno, las ondas gravitatorias, como hemos dicho, van a ser una consecuencia clarísima del principio de relatividad especial, que implicaba que al final todo se tiene que propagar como ondas. La misma imagen que nos servía para una carga y el campo eléctrico nos tiene que servir para una masa y su campo gravitatorio. También hay que decir que igual que complemento la ley de Coulomb con otras ecuaciones y al final tengo las leyes de Maxwell, que son las que realmente valen, de alguna manera tengo que complementar la ley de la gravitación universal de Newton con otra serie de leyes y formar un conjunto de ecuaciones que son las ecuaciones de Einstein y que tienen en cuenta todos estos efectos que se producen cuando movemos las cargas. Si os preguntáis, por ejemplo, cuando normalmente os enseñan si hacemos girar una carga, acabamos produciendo un campo magnético. Si hacemos girar una masa, producimos una especie de campo gravimagnético. Y este conjunto de el campo gravieléctrico que conocemos y el campo gravimagnético van a producir estas ondas gravitacionales. ¿Vale? ¿Cómo se van a producir? Por los cambios de posición de masas. Y la manifestación de la gravedad es que cambian las medidas del espacio-tiempo. Entonces, eso es lo que tengo que intentar observar. Bueno, si quiero detectarlas, tienen que ser cambios bruscos de masas enormes porque hemos dicho que es la interacción más débil que existe. Entonces, más vale que sean fuentes de ondas gravitacionales realmente muy intensas. Eso tiene que producirlo masas muy grandes, moviéndose muy bruscamente. Mejor si están cerca, pero ahí ya no podemos elegir. Veremos lo que sea. Y lo que sí que hace falta es un detector de sensibilidad extrema. Bueno, antes de poneros esto, un poco qué es lo que observaríamos si pasa una onda gravitacional. La idea es que yo pondría objetos cayéndose, en caída libre. Que ponerlos en caída libre es que estoy quitando prácticamente la gravedad. Lo que no os he dicho es que esto es la primera aproximación al principio de equivalencia. Si me ciño a espacios muy pequeños, esto es así cierto. Pero fijaros que si dejo caer cosas sobre la Tierra y están muy separadas, al final voy a darme cuenta de que la Tierra es esférica y que las trayectorias van a converger. Entonces, si yo caigo con estas cosas, voy a observar que se van juntando y diré, aquí hay un campo gravitatorio. No lo puedo cancelar al 100% más que en espacios muy reducidos. Este movimiento de acercamiento solo se observa en general cuando considero espacios grandes. Cuando considero intervalos muy pequeños de espacio, no lo voy a observar. Entonces, la afirmación exacta del principio de equivalencia habría que restringirla únicamente a zonas muy pequeñas del espacio y del tiempo. El momento en que considero espacios un poco más grandes, no la puedo quitar del todo. Y la parte que no puedo quitar son lo que se llaman las fuerzas de marea. Por ejemplo, nuestra Tierra está en caída libre, en movimiento libre, bajo el efecto gravitacional alrededor del Sol. Sin embargo, el hecho de que el Sol tiene un campo que no es homogéneo, actúa al final sobre el mar de tal manera que producen las mareas. Esa es la parte que yo no puedo eliminar. La otra sí, nunca vamos a sentir la gravedad del Sol aunque estemos girando y estuviésemos girando como estuviésemos girando. Nunca lo notaríamos porque estábamos moviéndonos junto con la Tierra en caída libre. Entonces, estas fuerzas de marea lo que van a hacer es, si dejo cosas caer, las acercan y las alejan. Esto es lo que yo puedo medir. Y lo hacen de una manera muy característica. La manera de verlo es dejar caer cosas que están puestas formando un círculo. Aquí vamos a ver muchas en estos círculos y vamos a ver cómo las distancias entre ellos cambian de una manera periódica, porque va a ser una onda periódica, y lo hacen de una manera en que primero las distancias entre los que están arriba y abajo se disminuyen, mientras que aumentan las transversales y viceversa. Esto es lo que vamos a ver, cómo va pasando la onda y el efecto sobre esta partícula que tenemos que imaginar que están en caída libre o en ausencia de otro tipo de gravedad. ¿Vale? Esto es lo que hay que medir. Entonces, si queremos medirlo, la disposición mejor para hacerlo, claramente es una en la que veamos, contrastemos cómo se alarga esto en una dirección y cómo se contrae en la otra a la vez, y medir esa diferencia. Eso se hace aquí, por eso tiene este diseño, entre otras razones, de dos brazos perpendiculares. Uno de estos brazos, cuando pase en onda gravitacional, se va a contraer, mientras que el otro se alarga, si esto lo pillamos en la dirección correcta,
y viceversa. Entonces, esa diferencia de longitud entre estos dos brazos se va a poder medir. Fijaros que esto es como la dilatación. Las cosas se dilatan más cuando más largas son. Si quiero medir la dilatación de un clavo, pues apenas se va a dilatar, pero si tengo la de un trozo de vía de ferrocarril, pues voy a multiplicar por la distancia. De alguna manera esto es lo mismo, las cosas se van a dilatar, pues esas distancias van a crecer un poquito, un porcentaje. Entonces, si tengo un brazo de 3 kilómetros, que viene a ser lo que hay aquí, pues eso sí que va a ser notable. Al menos esa es la idea. Este aparato funciona así. En la casa esa que se ve en el centro hay una fuente de láser y al final de estos brazos hay dos espejos. Se emite una onda láser que se divide en este espejo que es semitransparente y va por los dos, en las dos direcciones. Rebota en los dos espejos y se recombina en el espejo central la señal y se hace llegar aquí al detector. En general tendrá una fase relativa la que sea, no importa. Lo importante es que en el momento en que una onda pasa y uno se empieza a alargar y el otro a contraer, las longitudes cambian y la fase cambia. De manera que tenemos una interferencia constructiva o destructiva y eso sí se va a notar. Eso es lo que se puede detectar. Esto nos permitiría medir alargamientos, diferencias del orden de la longitud de onda de esto. ¿Qué es lo que realmente queremos medir? Porque el efecto que se espera, de hecho el efecto que se ha medido en las primeras detecciones es si esto es un átomo de hidrógeno y este es el núcleo, que es un protón, y esta es la superficie, y lo seguimos amplificando, el efecto que se quiere medir es realmente de esta magnitud, realmente muy pequeño. Por eso hay que multiplicarlo por mucho, tenemos unos brazos muy largos y aún así hay que tener mucha suerte. Hay que aislar este aparato de todo tipo de vibraciones y todo tipo de fuentes que puedan separar un poquito los espejos de su posición original. Realmente es una precisión increíble. Por eso es realmente la regla y el reloj, porque también estamos midiendo de alguna manera los tiempos relativos que tardan la luz en recorrer estos dos brazos, los más precisos que hay. Bueno, esta digamos es la teoría de cómo funciona el aparato. A la hora de la verdad es como el sonido va a venir, va a haber muchas ondas combinadas y si queremos reconocer un sonido particular tenemos que haberlo oído antes. Entonces lo normal es intentar producir ese sonido, simular en ordenadores, aquí corresponde a simular en ordenadores cambios muy bruscos que puedan producir estas ondas y ver cuál es el patrón de estas ondas que yo quiero intentar reconocer en medio del ruido inmenso de ondas que va a haber, porque cada masa que está girando alrededor de su Sol, cada planeta, está produciendo ondas gravitacionales posiblemente muy débiles. Entonces, en medio de todo este ruido quiere reconocer patrones de cosas más intensas, que quizás están más lejos y que tienen un patrón más reconocible. Entonces tengo que simularlo. Y quizá los eventos donde más violentos en los que se vayan a producir ondas gravitatorias sean en los choques de agujeros negros. Entonces voy a explicar un poquito qué son los agujeros negros. La idea general es que es algo que concentra gran masa en muy poco volumen. Esto lo sabemos todos. Ese volumen jamás lo querría describir como un punto. Para mí lo más importante de estos agujeros negros es que están delimitados por una especie de burbuja. Creo que es mucho mejor representárselos a uno mismo como una especie de burbuja en el espacio-tiempo. No es una burbuja física, no hay una superficie que yo toque, pero no deja de ser una burbuja. Si quieres, es una burbuja matemática, pero esa frontera que hay en el espacio-tiempo forma una especie de burbuja. Y yo sé que puedo entrar en la burbuja, pero nada y nadie puede salir. Esa burbuja es lo que se llama horizonte. Si dentro está la masa concentrada en un punto o en una patata, realmente yo no lo sé, ni lo sabe nadie. Para mí lo importante realmente es que ha entrado dentro de esa burbuja y esa burbuja sí tiene un tamaño, no es un punto, y esta es la burbuja que tiene efectos físicos relevantes. Como concentra tanta masa, todos los efectos gravitatorios van a ser realmente muy intensos. Todas estas fuerzas de marea de las que hablábamos van a ser brutales. En particular, la luz va a sentirlo de tal manera que va a ponerse incluso en órbita alrededor de este objeto. ¿Cómo sé, por ejemplo, que Saturno no es un agujero negro? Bueno, pues sé que no es un agujero negro, entre otras cosas porque veo que el anillo que está alrededor no le puedo ver. Es un objeto compacto, refleja la luz del Sol,
¿vale? De manera que si empieza a reflejar cosas ya no es un agujero tan negro, pero en este caso, sobre todo, me fijaría en el anillo, para compararlo con la imagen del agujero negro de la película Interestelar, que habréis visto que es así, y que realmente es como la anterior, pero donde se ha sustituido Saturno por un agujero negro. Sin embargo, se ve de una manera completamente diferente. Se ve de una manera completamente diferente porque la parte de este disco que está detrás del agujero negro emite luz, es una diferencia también con Saturno, los anillos de Saturno solo reflejan luz, no la emiten. Estos emiten luz, y esta luz que emite y que normalmente estaría detrás de este objeto opaco, se emite en direcciones que normalmente tampoco llegarían a nuestros ojos, pero es desviado por el agujero negro y llega a nosotros. De manera que estamos viendo aquí la parte superior del anillo, la parte superior de la parte trasera del anillo que está alrededor del agujero negro, de este anillo que se llama disco de acreción. Pero por supuesto lo mismo pasa con la parte inferior, emite también luz, es curvada, llega a nosotros y la vemos aquí. Y entonces a lo mejor os preguntáis qué es esto que hay aquí. Esto que hay aquí es que hay luz que antes de llegar a nosotros da una vuelta completa alrededor del agujero negro, porque está un poquito más cerca, es emitido un poquito más cerca y da una vuelta entera antes de llegar a nosotros. Entonces vemos otra especie de copia del anillo, que realmente corresponde a la parte a la luz que se emite con un ángulo tal que queda más cerca. Si viésemos esto amplificado, veríamos que hay una estructura muy fina de anillos que corresponde a luz que da una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas alrededor, y esa es la razón por la que se ve así. Entonces, al ver esto, vemos aquí hay un agujero negro y no es un planeta. Otra representación un poco de lo mismo esto es una imagen de una Tierra girando alrededor del agujero negro, de un agujero negro, ¿vale? Aquí otros efectos se han omitido. Pero lo interesante es que la Tierra viene por aquí y cuando ya está por aquí empieza a vérsela por el otro lado, porque emite luz en la dirección hacia dentro de la pantalla, pero el agujero negro provoca un cambio que la curva tanto que empezamos a verla aparecer por aquí antes de que desaparezca por el otro lado. Es una imagen muy gráfica de esto. Bueno, esto es una imagen también de qué pasaría si nos acercásemos a un agujero negro. Es una simulación en la que se ha puesto un campo de estrellas detrás, la Vía Láctea, pero la idea de poner eso es simplemente darnos cuenta de que la luz que emiten las estrellas es tan desviada por el agujero negro que vemos que aparentemente se mueve, pero simplemente es la deformación de la luz que llega. Esto tampoco lo tiene el agujero negro, como los meridianos no están pintados en la Tierra. Es una manera de representar la superficie de esta burbuja que llamamos horizonte. Y la idea es que se puede atravesar, evidentemente desde dentro te llega luz de fuera, y pasa una cosa muy curiosa, que es esta, que es que se llega a un punto, hasta donde sabemos, en el que el tiempo se acaba. Eso se llama la singularidad. La singularidad de los agujeros negros no están en un punto, no hemos visto nada raro, no podemos verlo porque está en el futuro. Es realmente una singularidad que está en nuestro futuro y que cuando lleguemos ahí, pues probablemente somos destruidos. Pero como está en el futuro, no lo vemos. Simplemente es, por así decirlo, al final del espacio y el tiempo cuando se va en esta dirección. Bueno, simplemente esto es un comentario, podemos preguntarnos de dónde se puede sacar más energía, de los procesos nucleares como las bombas atómicas o de los procesos gravitatorios, evidentemente para decir que de los procesos gravitatorios. Solo es un pequeño comentario, fijaros que cualquier estrella, de acuerdo con, esto es la ley de la gravitación universal de Newton, vamos a pensar que es aproximadamente cierta en nuestro caso, y produce un campo, una especie de pozo de potencial que va hacia menos infinito. Cualquier cosa que cae por aquí, pues en principio cualquier cosa que se acerca aquí es atraída y tiene toda esta energía potencial y puede convertirla en energía cinética cayendo, ¿no? Como en un pozo normal. En general lo que pasa es que tenemos estrellas que tienen una superficie que anda por aquí más o menos. Entonces, si vamos desde el infinito, venimos con esta energía y llegamos aquí, bueno, pues hemos ganado esta diferencia, la podemos ganar en energía cinética. Pero según esto se va contrayendo, y tenemos, por ejemplo, enanas, blancas o estrellas más pequeñas, realmente al acercarnos a esa superficie ganamos bastante más energía.
Y claro, esto, el problema es que diverge de una manera en la que cuando empieza a ser muy pequeño, esto es gigantesco. Entonces, una partícula que viene del infinito y llega hasta uno de estos discos de acreción de un agujero negro, adquiere mucha más energía por unidad de masa de la que se genera en procesos de fusión, como un orden 10 más. Realmente es mucho, son procesos. Entonces, realmente la energía, el juego de energía que hay alrededor de un agujero negro, que viene a ser, ahora mismo queremos, los motores de las galaxias, es gigante. Bueno, esta es la pregunta que hace 2 años podíamos plantearnos. Solo se sabía de la posible existencia de agujeros negros supermasivos, que son agujeros negros del orden que tienen una masa del orden del millón de las masas solares en los núcleos de las galaxias. Entonces, evidencia de estos objetos. Bueno, esto es una imagen en la que nos acercamos a la Vía Láctea. Es un poco para darnos idea de qué hay que hacer para ver el agujero negro del centro de la galaxia, ¿no? Hasta dónde hay que ampliarlo y dónde hay que buscar entre el montón de estrellas que hay. Cuando nos acercamos más, todavía se ven más estrellas. Ese es el problema. Es un poco para darnos idea del factor de escala de la región tan diminuta del cielo que ocupa el agujero negro del centro de la galaxia. Estas son las estrellas que se observan. Esto es una imagen compuesta a base de fotos de mucho tiempo. Este es el movimiento de las estrellas. Realmente no se ve gran cosa, pero ahora lo vamos a ver una vez fijado y convertido en puntos y analizadas las trayectorias. Este es el movimiento que hay de las estrellas que están alrededor de este núcleo de la galaxia. Y vamos a ver que tienen un comportamiento raro muchas de ellas, porque hay un punto donde de repente cambian mucho de dirección. Tiene que haber una masa gigantesca ahí para que produzca eso. Y además en un espacio muy pequeño. Y ahí es donde creemos que está el agujero negro de la galaxia. Esto viene a ser lo mismo. El agujero negro no se ve. Quizás se vea con telescopios que se están proyectando ahora, pero el movimiento de las estrellas, que ahí vemos, esto es cuestión de años, realmente sí se mide y vemos efectos de cambio de dirección en las estrellas que indican que hay una masa ahí gigantesca. Bueno, no voy a poner el tercero porque es básicamente la misma idea. Otro efecto que se nota en los agujeros negros es que, bueno, en general van a girar y estos, pero sobre todo estos discos de acreción, giran y cuando van a caer al centro de alguna manera no pueden ser completamente absorbidos por los agujeros negros. Los agujeros negros no es que traguen todo probablemente lo que se llega a acercar a esta burbuja, pero hasta llegar ahí puede haber fenómenos que hagan que las cosas escapen de la atracción del agujero negro antes de caer. Entonces, por este efecto de conservar el momento angular, etcétera, se acaban produciendo este fenómeno que normalmente se producen chorros de materia. Cuando hay materia que se acerca al agujero negro, se acaban produciendo chorros de materia emitidos en direcciones opuestas por el agujero negro y que, acaban viéndose así. Por ejemplo, esta es una galaxia que tiene probablemente un agujero negro en el centro y que emite 2 chorros porque se ve que es un agujero negro muy activo, en el que hay activo en el sentido de que le están aportando materia casi continuamente. Esta es una imagen de exactamente, creemos, del mismo tipo de fenómeno, pero evidentemente está tan lejos que la galaxia no vemos su estructura. Sin embargo, este jet que emite es de un tamaño muy superior al de la galaxia. Probablemente lleva emitiéndose mucho tiempo. Este es otro ejemplo también de lo mismo. Bueno, sabemos un poco ahora lo que es un agujero negro y entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando colisiona. Esta colisión raramente va a ser frontal. Las cosas en el espacio se mueven de tal manera que sería muy improbable que dos cosas tuviesen una dirección, que se dirigiese una exactamente el centro al centro de la otra. Siempre va a haber una pequeña desviación. Eso significa, en lenguaje de físicos, que tienen momento angular, que hay un momento angular, y eso significa que en general va a girar una con respecto a la otra, antes de chocar. Sobre todo si esta separación con respecto al centro es un poquito grande, que va a ser lo normal. Entonces van a girar y hemos dicho que cuando hay masas que giran, lo normal es que se emitan ondas gravitatorias.
De alguna manera, podríamos hacer una analogía con lo que pasa en los átomos, para una analogía negativa. Pensamos que los electrones girando alrededor de los núcleos deberían de emitir ondas electromagnéticas, esto es lo que todo el mundo pensaba. Al emitir ondas electromagnéticas que portan energía, debe disminuir la energía y acabarían cayendo al núcleo. Entonces, uno de los grandes problemas con los que se enfrentaron a principios del siglo con los modelos atómicos era explicar por qué eso no pasaba y por qué los átomos podían tener la estructura que tienen, con un electrón girando alrededor del núcleo, aproximadamente. Entonces, bueno, Bohr lo que dijo es que sencillamente esto no pasa si se cumplen estas condiciones, estas condiciones numéricas y fuera. Si están en estas órbitas cuantizadas, entonces no se emite radiación electromagnética y son estables, por decreto. ¿Vale? Quizá ahora entendemos mejor por qué pasa eso. En el caso de la gravedad, primero estamos hablando de fenómenos muy macroscópicos, de escalas astronómicas, en los que la mecánica cuántica no se puede aplicar y esta radiación sí se produce. Entonces hay una pérdida de energía, estos cuerpos cada vez se van a acercar más, entonces el fenómeno lo podemos decir más que órbitas circulares, va a ser una espiral. Al principio la espiral va a ser, el paso de rosca va a ser muy pequeño, pero cada vez va a ser mayor. La cantidad de ondas que se emiten va a ser mayor, la intensidad mayor, y en las últimas fases es un proceso ultra rápido. En el caso en el que se ha observado, eran agujeros negros del orden de 30 masas solares, y la velocidad de uno de ellos, la velocidad relativa, que es de lo que podemos hablar, era del orden de la mitad de la velocidad de la luz en el último instante antes de la colisión. No podemos imaginarnos nada por el estilo, sencillamente no nos entra en la cabeza. Pero es para hacernos un poco de idea de los tiempos y de las instancias y de las energías involucradas en esta fase final. En esta fase final, al final, toda esa emisión de ondas gravitatorias en ese caso, ha sido 50 veces la potencia de emisión de todas las estrellas del universo. 50 veces más. O sea, es realmente brutal. Esto es una simulación de la colisión de dos agujeros negros. De nuevo, el fondo de estrellas es un poco irrelevante, es para verlos porque si no, no se ven. Son dos burbujas oscuras. Las escalas de tiempo aquí están cambiadas. Tampoco se observan las ondas gravitatorias que se están emitiendo en este momento, pero sí vamos a ver cómo es el efecto final. Esto es una cosa muy llamativa, que es que ¡zas!, de repente se convierte en una burbuja y todo se queda quieto muy, muy rápidamente. Esa es una de las características más notables de las colisiones de agujeros negros y en las que no me puedo meter, por desgracia. Esta es otra descripción diferente en la que aquí esta es una simulación. Estos son los pozos de potencial, del potencial gravitatorio que nos explican en la escuela, las flechas del campo gravitatorio, y cada vez que se nos acerca una de ellas, pues evidentemente el campo gravitatorio aumenta, está más cerca de nosotros. Cuando se aleja, pues disminuye. Y aquí vemos estas ondas. El proceso se acelera, vamos a ver, ahora mismo está en una fase en la que es más o menos constante, pero llega un momento en que se vuelve muy inestable, que empiezan a girar mucho más rápido, la generación de ondas aumenta, de hecho aumenta la amplitud, y se produce la colisión. Pues veremos las escalas de tiempo que están representadas aquí, realmente estos instantes son centésimas de segundo, milésimas de segundo. Es donde se produce este efecto. Este es el momento que lo han congelado para que se vea justo de la fusión, y casi inmediatamente después todo se tranquiliza en el origen, pero evidentemente esta perturbación del campo gravitatorio sigue alejándose indefinidamente, como cuando tiramos algo en una piscina, con la diferencia de que las ondas que se producen en el agua siempre hay una fricción, una viscosidad, y acaban desapareciendo del todo porque hay disipación de energía, y en estas no. Disminuye la amplitud con la distancia, pero siguen propagándose indefinidamente. En particular las que hemos observado han estado propagándose 1.300 millones de años. Esto viene a ser la imagen, es una película que recoge un poco... El conjunto de lo que es la generación, la detección de las primeras ondas. Muy lejos, en una galaxia muy lejana, como en Star Trek, pues había dos agujeros negros de unas 30 masas solares cada uno. Llevan mucho tiempo dando vueltas y en un momento dado ya perdieron suficiente energía y colisionaron.
The Y a real, pesar de que very aquello se violent quedó action quieto, in the system was in the form of gravitational waves. todas las ripples ondas in gravitacionales very que fabric of se space. produjeron en ese momento These han waves seguido were viajando. constantly draining energy from the black hole orbits, leading to their ultimate collision and merger to form a single black hole. At that instant, the power of the gravitational waves was 50 times greater than that of all the stars in the universe combined. That pulse of gravitational waves, lasting only a fraction of a second, Evidentemente son expanded through the invisibles. universe, passing Hay que unimpeded through representarlas de alguna countless manera. galaxies. About 1.3 billion years later, it reached Earth. Gravitational waves alternately stretch and squeeze space itself and everything they pass through, but the effect is minuscule. Their effect on Earth here has been vastly exaggerated to help Lo han visualize something aumentado that para is que se pueda otherwise ver, invisible pero on this la scale. idea es que efectivamente To de detect forma, them and de directly forma measure nosotros their lo deforma todo properties, según scientists pasa. built LIGO, the most sensitive measuring device ever made. LIGO uses a device known as an interferometer to measure the tiny displacements in space. In this simplified representation, a laser beam is sent towards a partially reflecting mirror and split along two paths. The beams travel along 4-kilometer arms and reflect back towards the central mirror, which recombines them, directing their light to a detector. As the gravitational waves pass, the distance between the central beam splitter and the end mirror stretches along one arm and compresses along the other. This changes the time it takes the light to travel along the arms. The recombined light waves shift with respect to one another and produce a signal at the detector. Incredibly tiny stretching and squeezing of space can actually be measured directly in this way. How little does space distort to make this signal? Let's zoom into a hydrogen atom until we reach the proton at its core. LIGO is so sensitive it can measure changes in distance as tiny as 1,000th the diameter of a proton. And this tiny measurement, made by LIGO, was the final step in a journey that began 1.3 billion years ago in the distant universe when two black holes collided. Bueno, estas son las señales como aparecen representadas, evidentemente muestran picos de esta señal de interferencia constructiva y destructiva, digamos de una manera así un poco simple. Hay más de un detector porque normalmente lo que uno quiere es cerciorarse de que las señales que tiene no son simplemente ruido o una casualidad. Entonces hay dos que están separados además varios miles de kilómetros, lo cual permite intentar localizarlas, porque si llega antes a uno, pues probablemente a uno que a otro, pues es que probablemente viene de la dirección en la que está ese uno. Y aquí, bueno, viene uno es este Livingstone, otro es el de Hanford. Hay dos señales aquí marcadas, la que está predicha por la teoría, que es la más fina y la más tenue, y la otra es la señal realmente detectada, ¿no? Sobre todo en esta parte no se pueden distinguir, en esta otra parte que hay más ruido, sí, lo mismo aquí. Y bueno, estos son los datos combinados una vez que se ha tenido en cuenta el desfase de tiempo que hay entre uno y otro por esta distancia que hay entre ellos, que evidentemente es medible. Las dos señales corresponden exactamente al mismo evento. ¿Qué se puede aprender de aquí? Bueno, muchas de las cosas que se pueden aprender las va a explicar Juan un poco más tarde. Yo quería poner simplemente un ejemplo de qué es lo que se puede hacer con ellas, ¿no? Analizando estos patrones, pues entonces se ve que puedes calcular la distancia a la que se ha generado y la masa total. Una vez que ves que se ajusta, has llegado a la conclusión de que la masa total de los dos agujeros negros es esta y la distancia es esta. Por ejemplo, es una manera de aprender de estas señales. Luego, no solo simplemente un ruidito que aparece y dice, bueno, se han juntado dos agujeros negros. Vale, simplemente deciros que después de esta primera detección ha habido más y simplemente que ha entrado además en juego al final un detector adicional, Virgo, que está en Italia, que obedece al mismo diseño y lo que permite, al permitir triangular, esto representa la esfera del firmamento. Esta significa Gravitational Wave del año 17, enero, el día 4. Bueno, entonces todas las que son antes de que intervenga Virgo, que es aquí y aquí, el origen posible de esta señal está muy disperso, es muy difícil localizarlo, pero en cuanto entra Virgo en juego, realmente es mucho más fácil localizarlo. Y entonces da una esperanza de ver algo quizá asociado a esta producción de ondas gravitacionales.
Si son agujeros negros, no esperamos ver absolutamente nada. Pero quizá haya otras cosas que os explicará Juan. Bueno, la conclusión de esto, de alguna manera, es que nos hemos descubierto un sexto o séptimo sentido, según vayamos contando, para ver cosas que antes no veíamos y aprender a recibir información en un canal que antes no teníamos. Este canal viene dado por la relatividad general, es una consecuencia inevitable, os he intentado explicar esto. Y nada más por mi parte, si tenéis preguntas, pues estaré encantado de intentar responderlas. Muchas gracias, Tomás, por este precioso review del tema. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí, buenas tardes. Parece, por lo que yo he oído, que en un primer momento el agujero negro se le denominó agujero negro porque, entre otras cosas, la luz, las ondas de la luz no salen y por eso no se ve, pero que pese a que se pensaba que nada puede escapar, parece que luego se ha podido observar que sí que hay algún tipo de partículas que emergen de los agujeros negros, o bien porque van a velocidades diferentes o porque ¿qué esto de verdad? ¿Es verdad que alguna partícula escapa del agujero negro o no? Vale, observarse no se ha observado. Eso es lo primero. Lo que pasa es que de intentar combinar la mecánica cuántica con la relatividad general, se deduce que, estrictamente hablando, si uno se pone a una cierta distancia del agujero negro, va a ver que aparentemente proveniente del agujero negro hay una cierta radiación de partículas. Esto es estrictamente el resultado tal y como lo encontró Hawking. Entonces, ahora, que es la segunda pregunta, ¿de dónde vienen las partículas? ¿Vienen de dentro? Bueno, esto yo creo que saberlo a ciencia cierta no lo sabe nadie. Se han propuesto mecanismos más o menos ingeniosos que explican por qué se emiten estas partículas, pero en cualquier caso, no se piensa que salgan de dentro. Esto yo creo que sigue siendo imposible. Otra cosa es que, de una manera muy sutil, puedan aportar información de lo que pasa dentro. Esto es quizá otra historia. Pero provenir de dentro, no. Y realmente lo que se ha demostrado matemáticamente, observado, todavía no, y además sería siempre un efecto tan débil, ahora mismo con estos agujeros negros astronómicos, que sería indetectable. La idea es que si te pones a una cierta distancia, vas a observar una especie de radiación que viene como si estuviese caliente, como si se pone uno cerca del radiador y dices, ¿qué calor hay aquí? Pues parecido. Bueno, no sé si me lo estoy inventando, pero has dicho al principio, generalmente masa neutra. Cuando has hablado sobre que se atrae y has dicho generalmente masa neutra. Vale, lo que quería decir es que era diferenciar lo que pasa entre la interacción gravitatoria y la electromagnética. Siempre es una interacción atractiva entre masas que normalmente consideramos positivas, ¿vale? Arbitrariamente. Podemos haber considerado todas negativas, da igual. Entonces, se pueden acumular. Y lo que tenemos es objetos que son de carga eléctrica neutra en el universo. Podemos concebir que en un momento dado algo esté ligeramente cargado. Lo que nunca va a haber es cargas realmente notables, de escala astronómica. Se piensa que, por ejemplo, el Sol pues, es un plasma, está descompuesto en partículas, las partículas positivas y las negativas andan por ahí sueltas, no están en átomos neutros. Entonces, bueno, calcular el balance instantáneo de carga del Sol es imposible. Seguramente en algún momento tiene más carga positiva que negativa o negativa que positiva, pero a escala astronómica, a todos los efectos, es como si fuera neutra, no es apreciable. Entonces no esperamos que haya objetos que tengan una carga apreciable, que tenga efectos notables. Eso sería quizá lo que quería decir. Muy bien, ¿más preguntas? Allí atrás. Hola, buenas tardes. Hola. La duda que tengo es la siguiente. A raíz de las señales que se detectaron en Hanford y en Livingston, la duda que yo tengo son señales muy débiles. ¿Cómo es posible saber la distancia en la que se encuentran, que son 1000 millones de años luz, creo que se produjeron, y luego masas de los agujeros negros del orden de 30 masas solares? ¿Qué mecanismo se utiliza para saber, a través de una señal tan débil, discernir Aquí está. Tú tienes lo que se ha hecho. Sí, pero ¿qué es un programa informático que...? Bueno, el programa informático...
Sí, o sea, de alguna manera, más que programa, diríamos una simulación en ordenador. Lo que se hace es simular colisiones parecidas, muchas colisiones con parámetros ligeramente diferentes, partiendo de que están a distancias diferentes, con agujeros negros de masas diferentes, se hacen muchas simulaciones. De esto produce muchos patrones o reglas generales de patrones que dependen de la distancia y dependen de la masa total. Entonces, lo que puedes hacer después es, dada la señal, o sea, vas a ver que los patrones son diferentes. Eso es una cosa, ves que los puedes diferenciar. Si no se pudiesen diferenciar, pues no había nada que hacer, pero hacer las simulaciones, ves que sí son diferentes cuando pones masas diferentes y tal, ves esa diferencia, dónde se ve y cómo se corresponde la diferencia entre, por ejemplo, pues el periodo de estas oscilaciones. Evidentemente los periodos van a depender de las masas. Esto es, ahora, depende de una manera complicada. Hay una relación entre la intensidad de la onda que produces, el tamaño de estas masas y la distancia. Si tú supieras las masas que tienes, pues de alguna manera tendrías una idea de la intensidad de las ondas que se generan. Si tienes una idea de las ondas que se generan y sabes la que tú observas, pues te haces una idea de la distancia, porque ha ido decreciendo esta intensidad con la distancia. De alguna manera, todo esto combinado y haciendo muchas simulaciones, lo que llegas es a esto. Al final, te construyes un programa que hace automáticamente esta comparación entre la señal y estas predicciones teóricas que tú has estado estudiando y simulando. Esto es lo que hace exactamente esto. Y te da estos dos datos, la masa total y la distancia. Luego puedes sacar más si refinando las cosas. Digamos que esto es lo más sencillo de ver. ¿Más preguntas? Sí, allí delante. Sí, con lo del tema de los agujeros negros, si la radiación no se origina en el interior del agujero negro, sino que sería más bien en el horizonte de sucesos, ¿cómo se puede entender que al mismo tiempo se diga que los agujeros negros se terminarán evaporando? Bueno, si es un balance de energía. Si yo estoy a la distancia que sea, yo observo una radiación que viene, la radiación porta energía y está claro que esa energía tiene que salir de algún sitio y en ese sitio está disminuyendo. Entonces, si disminuye, a eso lo llamo evaporarse. Eso se lo suele llamar evaporarse. Yo deduzco de esto que tiene que estar perdiendo energía de una cierta manera relacionada con esta radiación. Si ese proceso continúa mucho tiempo, pues evidentemente el agujero negro va a disminuir de tamaño porque el tamaño del agujero negro está relacionado con su masa, su energía total. Disminuye la energía, va a ir disminuyendo de tamaño. Y luego ya pues uno puede aventurar con su teoría favorita, qué es lo que pasa cuando ese tamaño empieza a ser realmente muy pequeño y la radiación aumenta, porque también hay una relación inversa. Cuanto más pequeño es, más irradia, y más rápida es esa pérdida de energía. Es lo contrario de un objeto con termodinámica habitual en el que cuanto más se enfría, porque cuanto emite radiación, se enfría y entonces emite menos. Esto les pasa justo lo contrario. Entonces, ya que pasa al final, pues esto ya es un poco terreno de especulación. ¿Más preguntas? Una ahí atrás. Sí, es cierto que las estrellas, a partir de una determinada masa, número de masas solares, no sé, 6, 8, 10, evolucionan todas hacia crear un agujero negro. Y si es así, ¿cuál es el agujero negro más próximo al sistema solar que conozcamos? Vamos a ver. ¿Qué distancia? Sí, la primera parte, yo no soy un experto en evolución estelar, pero hasta donde yo sé hay un límite más o menos impreciso, que ahora mismo no sé de cuántas masas solares es, a partir del cual si se piensa que el final de todas esas estrellas va a ser un agujero negro, a través de fases, de supernova, etc. Esto es, digamos, lo que se piensa. Nadie lo ha llegado a observar, este proceso de colapso gravitacional en un agujero negro. No se ha observado nunca. Lo más cerca que tenemos de observar algo así es quizá lo que explicará Juan, que no es exactamente el colapso de una estrella, pero quizá dé lugar a un agujero negro. Nunca se ha observado. Pero en principio se piensa que sí. Hay un nivel de... Si tiene un rango de masas, que tampoco lo conozco yo ahora con gran precisión, no tan grande, pero tampoco tan pequeño, entonces se espera que acabe en estrella de neutrones.
y si ya es menor, pues posiblemente en una enana al que no le va a pasar gran cosa. Vale, yo esta parte no lo sé mucho, pero esencialmente es así. Y la segunda parte de la pregunta... ¿Cuál es la estrella? El agujero negro más cercano. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? A ciencia cierta no lo sé. Siempre de candidatos de agujeros negros, el Cisne X1 es uno, y posiblemente es el más cercano. Y de este se tiene noticia porque se cree que es un agujero negro. Todas las señales que se reciben son de un agujero negro que está acompañado de una estrella que gira a su alrededor, digamos las dos giran en torno a su centro, y va perdiendo, el agujero negro le está arrancando plasma, materia caliente. Entonces forma este anillo, este disco de acreción, y eso emite una gran cantidad de radiación porque se calienta muchísimo. Entonces, esta radiación que se recibe, si no me equivoco, es X1 porque es una fuente de rayos X. Y entonces, la interpretación que se tiene es que el objeto que tiene las características de dotar de energía a esta materia, ya hemos hablado que son capaces de que caer en estos pozos de potencial libera muchísima energía. El que puede hacer eso es justamente un agujero negro. Entonces, es uno de los candidatos primordiales y yo creo que está, cómo de cerca está, no lo sé, la verdad. 100 parsecs. Afortunadamente está suficientemente lejos. Sí. Vamos a cortarlo aquí y vamos a tomarnos un descanso para la siguiente charla. Agradecemos a Tomás su charla. Muchas gracias.